¿Cómo estás, Valeria? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Muchas Gracias por estar con gracias. nosotros, No, muchas gracias a ustedes Bueno, por ¿hace invitarnos. cuánto están con Capibara? Y Capibara empezó a funcionar como asociación civil con personería jurídica en el año 2014, pero varios años antes ya éramos un grupo consolidado que trabajaba La actividad temas principal, ambientales. digamos, de trabajo, de trabajo y de lucha que están haciendo. Bueno, tenemos diferentes temas. Cotos de casa, que creo es un poco la razón por la que estoy acá, es una de ellas y fue una de nuestras primeras líneas temáticas, uno de los primeros trabajos que realizamos, pero luego tenemos toda una serie de actividades diversas que tienen que ver con tratar de pensar nuestro vínculo con la naturaleza y ver si el derecho puede hacer algo ahí. Por eso trabajamos mucho con una idea que es derechos de la naturaleza, que viene de América Latina, en particular de Ecuador y de Bolivia, que reconocen a la naturaleza como un sujeto. Y eso es toda una perspectiva muy distinta, bastante diferente a pensar que los animales, la naturaleza, o cualquiera de sus componentes es un recurso natural del cual nos podemos apropiar de cualquier forma o usarlo de cualquier manera. Quiero ver las imágenes que fueron las de la polémica y que generaron justamente el debate desde distintos sectores, distintos protagonistas. Esta imagen, por lo menos son grotescas, bizarras, sí, banales. Yo recuerdo, yo ayer hacía una comparación, quizás esta es mucho más grotesco todavía, pero hacía una comparación de hace 20 años atrás cuando María Julia Alzagoray se mostraba en las revistas de... Sí, con el tapado. Gente, y no estaba para si era como de caras, con el tapado, ¿no? Y la salieron a criticar. Pero es como que los ciclos en la Argentina se van repitiendo, ¿no? Algunos famosos o multimillonarios tienen ese tipo de placeres, no sé si decir placer o ese tipo de gustos, ¿no? Bueno, sí, la actividad de los cotos vinculada a los cotos de caza y al turismo cinegético tiene que ver justamente con eso, con matar por diversión. De hecho, nosotros cuando comenzamos a trabajar con ese tema lo veíamos como una fotografía muy clara de la ruptura que tenemos entre naturaleza y sociedad, pensando que, bueno, casi podemos hacer cualquier cosa. Estas imágenes son muy gráficas, pero bueno, más allá de estas imágenes, que son muy gráficas en ese sentido, también viendo un poco la mitad llena del vaso, podríamos decir, es bueno que estas imágenes sirvan como oportunidad y no simplemente para, bueno, generar toda una serie de si no banalizar el mensaje únicamente. Si no banalizarlo y no hay una generación de reacciones de todo tipo que, bueno, en un principio manifiestan bronca, pero bueno, más allá de la bronca es interesante plantear que este tipo de cuestiones también pueden servir como una oportunidad para ver lo que pasa más cerca nuestro, porque esto no solamente pasa en ese continente, sino también en el nuestro y en nuestro propio país y en nuestra propia provincia, donde existen una numerosa cantidad de cotos de caza y de emprendimientos de turismo cinegético. La diferencia un poco entre las dos cosas es que los cotos de caza son lugares cerrados a donde se suelen criar animales específicamente para matarlos. Hubo Lo cual ya de por sí es tremendo. Sí, que alguien críe alguien con vida para después matarlo. Así es. Nosotros tenemos una causa judicial iniciada contra la decisión que tomó el gobierno provincial de autorizar un coto de caza bajo la palabra establecimiento deportivo para la caza mayor. Pero bueno, es básicamente un coto de caza. Por omisión hay alguna autorización. Sí, un lugar muy famoso en San Cristóbal, en el departamento de San Cristóbal, en la zona de La Cabral, conocido como Estancia La Primavera, que fue objeto de un procedimiento hace muchos años que fue muy famoso en el 2008 porque encontraron 27 pumas abajo en lugares como escondidos porque los pumas no se pueden cazar, es ilegal. Y allí crían especies exóticas y entonces en el 2014, en enero y febrero, se autorizó el coto de caza y el criadero de especies exóticas, que ya tenía 2.043 animales en el momento en el que se lo autoriza. Entonces nosotros pedimos a través de una ley, que es la ley 10.000, que es para la tutela de los intereses difusos, que se revise esa decisión. Bueno, el procedimiento judicial todavía está en marcha. Y estamos, justamente ahora en un momento bastante particular de ese proceso, pero con esto quiero decir que no es algo que pase demasiado lejos. Y al lado de ese coto de caza, que es muy grande y muy conocido, hay un montón de otros cotos de caza. En el norte de la provincia, en la zona de San Javier, hay muchísimo turismo cinegético también. Es tremendo lo de San Javier. Ayer teníamos la posibilidad, en Radio M sale en todas sus licencias de radio, digamos, en toda la provincia. Y íbamos recibiendo datos de distintos oyentes donde denunciaban la cantidad de firmas
que realizan este tipo de turismo internacional, ¿no? Sí, nosotros hemos ido recopilando la información a través de un montón de gente que nos ha enviado esa información, a través también de los guardafaunas honorarios de la provincia, que eso también es un dato a destacar. Es importante saber que los guardafaunas en esta provincia son honorarios, lo cual quiere decir que no cobran por la tarea que realizan. Y bueno, son los que más cerca se encuentran de este tipo de cuestiones, así como del tráfico de especies y demás. Y nosotros, además del tema de la causa judicial, lo que venimos tratando de impulsar es un proyecto de ley para prohibir los cotos de caza y el turismo cinegético, y esto lo trabajamos no solamente entre nosotros, que somos abogadas, abogados y estudiantes de derecho, sino también con biólogos, veterinarios, gente de la antropología, de distintas áreas, que nos van planteando todos los problemas que hay vinculados con los cotos de caza, desde la pérdida de los ecosistemas por introducción de especies exóticas hasta la pérdida de especies autóctonas por la caza, dado que además estamos en un momento de la historia que se considera como el periodo de antropoceno en español, que quiere decir que nos estamos extinguiendo como especie humana. Estamos en la 6ª extinción masiva, donde se empiezan a extinguir rápidamente los mamíferos, entre ellos nosotros estamos en riesgo, pero con una clara diferencia a otras de las extinciones, por ejemplo la de los dinosaurios, que en este punto nosotros tenemos la posibilidad de hacer algo para que eso no suceda, depende un poco de nosotros. Y bueno, este es uno de los múltiples. ¿Y cómo temas es la ambientales política que de ha dado Santa Fe vuelta. en cuanto a esto? ¿Hay un área específica, digamos, que Mira, dentro del Estado, en los distintos niveles del Estado, en la provincia? hay una problemática ahí que tiene que ver con algunos conflictos de competencias entre el Ministerio de Producción y el hoy Ministerio de Medio Ambiente. De hecho, eso se manifestó mucho en la causa judicial porque el juez nos sugirió que establezcamos un diálogo con la provincia. Entonces tuvimos toda una serie de reuniones en las cuales se plantearon, bueno, diversas cosas que tienen que ver con quién reglamenta qué cosa y quién controla qué cosa. Concretamente hoy en día la regulación sobre ese tema son una serie de resoluciones bastante desordenadas que están articuladas también con la ley de caza, que la ley de caza es de 1958, es viejísima, ya ha cambiado muchísimo la provincia, el país y el mundo como Claro. para seguir teniendo esa regulación. Y bueno, y eso es lo que existe hoy en día. Es el Ministerio de Ambiente, anteriormente la Secretaría, quienes pueden autorizar los cotos de caza y bueno, lo han hecho en esta oportunidad, en la oportunidad del caso que les comentaba. Y después, al margen de ese caso, existen una cantidad enorme de emprendimientos que funcionan de manera ilegal. Lo que es muy extraño es que funcionan de manera ilegal, se los puede encontrar por internet, la gente ya nos ha... No, es tremendo. Recién gente de muchos lugares, fíjate, sí. estábamos mostrando la promoción del negocio. Sí, está todo muy... Está en internet. Expuesto. Nosotros, muy a ver, abiertamente únicamente, expuesto. a ver, por ejemplo, esta. Guía de cotos y servicios. Vamos a otra. Van sí. teniendo, bueno, Necesito casas, conocer. digamos, o Casa firmas. Menor, Leo. Ujú. Bueno, y ahí lo que se puede ver en varios de estos sitios de internet Casa es Menor que Santa ofrecen a la caza animales cuya caza está expresamente prohibida. Porque la caza, ¿cómo funciona? Cuando abre la temporada de caza, hay unas resoluciones, que eso sí dicta ambiente, que establece la cantidad de animales que se pueden cazar de los animales de esa lista, no de cualquier animal. Hay animales que está expresamente prohibida su caza y tienen un estatuto especial, como por ejemplo la guaraguazú, que es patrimonio natural de la provincia. El puma, los carpinchos, todos esos animales no pueden cazarse. Sin embargo, bueno, se los caza igual y se los ofrece en estos emprendimientos. No hay control, entonces. Y muy escaso es el control. Muy sí. poco. Sí. Guardafaunas. Los guardafaunas Ad honorem. honorarios, Ad ad honorem, sí, están trabajando en este tema, no solamente en este tema, sino también en el comercio ilegal de animales que hay también por toda la provincia. Son capaces de estar toda una noche esperando que pase un auto Sí, rojo que tiene el lo baúl lleno de cardenales. Lo último fueron hace 2 o 3 meses cuando se conocieron, no sé si eran cerca de 300 o 400 loros. Digamos que... Eso es una constante. Si uno mira el trabajo que hacen los guardafaunas, que suelen publicitarlo a través de redes sociales, hay muchísimas fotos. Lo que pasa es que ellos también dependen de que la policía los acompañe para hacer esos procedimientos, porque ellos no tienen funciones y atribuciones como para poder parar al auto que viene con 1000 cardenales en el En baúl. el caso de la casa mayor, los destinatarios o el público que persiguen esos negocios, por llamarlo de alguna forma, ¿son Banucci y Garfunkel, por llamarlo de alguna forma, o son más europeos, turistas extranjeros? ¿Qué persiguen? Podríamos decir que hay
de los dos públicos, pero hay un público muy grande que tiene que ver con el turismo extranjero, que vienen acá a realizar ese tipo de casa. De hecho, si ingresan en algunas de las páginas web que mencionaron recién, van a encontrar que los sitios están en inglés, tienen todo y hay fotos, hay muchas personas que vienen, tarifas en monedas extranjeras. De hecho, se puede encontrar hasta cuánto sale cazar un carpincho. Y bueno, y además también hay todo un servicio atrás de poder mandar lo que se dice trofeo, que es la cabeza, como para después ponerla en las paredes que sea que tenga. Pero sí, mucho turismo extranjero. No me imagino. La última, legislación provincial. Ya sabemos que poco control, hay una cuestión dual de competencia a nivel Estado provincial. ¿Qué es lo que qué se espera, digamos, en la cuestión legislativa? ¿Qué se puede hacer desde la legislatura provincial? A nivel regulatorio nosotros habíamos armado un proyecto desde la ONG, luego se nos acercaron algunos legisladores, lo presentaron en el año 2014, luego perdió estado parlamentario, este año se volvió a presentar. Lo que trata ese proyecto tiene como 3 puntos, podríamos decir. El primer punto, prohibir los cotos de caza y el turismo cinegético, establecer todo un sistema de control a través de una entidad que sea más participativa y más abierta, un consejo de protección de la diversidad biológica en la provincia que integre desde el Estado hasta miembros de la sociedad civil y expertos en la materia. Y por el otro lado, un tercer eje podríamos decir, que es tratar de pensar la transición. Es decir, ¿cómo hacemos con esto? Pensar la transición hacia formas más armónicas de turismo, casa fotográfica. Hay un montón de maneras de hacer un turismo un poco más armónico con la naturaleza. Y además, otro tema, este punto no solamente tiene que ver con el punto de los cotos de caza y demás, no solo tiene que ver con la cuestión ambiental, sino también tiene que ver con la salud humana. Lo que pensábamos en lo que presentabas vos de San Javier. Es un escándalo, porque ahí hay una contaminación con las municiones de plomo que es impresionante. Y ahora se está haciendo, entre múltiples estudios que se han hecho, los patos tienen plomo en su cuerpo. El plomo es un metal pesado, o sea, está ahí y va a estar ahí. Y eso luego se transmite a la alimentación humana. De hecho, se ha comenzado a hacer un estudio con dientes de niños y niñas y se ha detectado plomo en esos dientes de leche, en los dientes de leche de chicos que viven ahí. Y además de eso, otro punto que me parece importante destacar es que todo esto es una precariedad enorme, porque además también está la cuestión de la precariedad laboral. No es que estamos hablando de trabajo en blanco, no, en general es todo como todo, roza la ilegalidad, bueno, más que roza, está todo dentro de la ilegalidad. Estamos hablando también de todo ese tema de precariedad laboral y hay otras ONG que han denunciado abiertamente desde hace mucho tiempo también la cuestión de la trata de personas, que está de la mano de todo este tema. Por todos los flancos se pueden entrar, analizar. Y la verdad es que si consideramos lo que la Constitución Nacional establece específicamente sobre ambiente y tutela de la diversidad biológica, todo esto es inconstitucional, que es lo que planteamos nosotros en el caso. Bueno, no revisen solo los próximos invitados están hablando de reforma constitucional, hicieron, por lo menos tuvieron acercamiento con el gobierno provincial. Yo creo que se podría poner dentro de los derechos de tercera generación tranquilamente dentro de esta reforma constitucional que se quiere impulsar. Introducir la cuestión de los derechos de la naturaleza sería algo muy importante pero ya con el régimen constitucional que tenemos hoy en día se puede hacer ese mismo razonamiento. Es lo que nosotros solicitamos en la causa judicial. No solamente revisen la decisión de autorizar este coto, fíjense que el marco regulatorio es inconstitucional. Muchas gracias por estar con nosotros, Valeria.